Jai Baba Yo Privale Ki Jai Om Namah Shivaya. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad desde Bogotá, la lectura de la palabra. Estamos estudiando los Yoga Sutras de Patanjali. Para nosotros es un honor compartir con ustedes todas estas enseñanzas. La visión que damos dentro de esta lectura es la visión Advaita de nuestro amado maestro Sri Sri Shankaracharya. Patanjali pues es un rishi, un iluminado, y es un conocimiento dado para los yogis, para los brahmanas, para los rishis también, los que andan en esa búsqueda de la evidencia, de la clarividencia, o simplemente cuando son videntes, cuando aprenden a meditar y aprenden a encontrar esa gran verdad esencial que hay en cada uno de nosotros. Continuamos con la lectura, hacemos una lectura del sutra. La palabra sutra es muy parecida a un axioma, son palabras muy cortas, frases cortas, con un mensaje profundo. Número 12. El dominio de estas actividades mentales se logra por medio del ejercicio acertado de la voluntad y dejando de ser indulgentes con nosotros mismos. Esa fue la última frase que leímos hace 8 días. Continuamos. 13. El apropiado uso de la voluntad está en el firme esfuerzo de mantenerse en la vida espiritual. Cuando hablamos de la voluntad, es un don que tenemos todos. Hay que desarrollar esa voluntad. Es un trabajo que tiene que ver con la disciplina, la determinación. El poder decir voy a hacer esto y lo hago, es fuerza de voluntad. Y en el campo de lo psíquico aún más. El poder disfrutar de ese enfoque permanente sin distracción. Todos tenemos un trabajo que hacer alrededor de este mundo del yoga. Para eso es importante entonces entrar en armonización. Vamos a hacer una armonización. Columna recta. Cierran sus ojos. Busquen una postura cómoda. Respiran lento y profundo. Sé consciente de tu respiración, sé consciente de tu cuerpo. Respiras lento y profundo. Poco a poco el cuerpo se va relajando, el cuerpo se va armonizando, el cerebro se va oxigenando. Invocamos a los seres de luz que nos acompañen, a la diosa Saraswati, la diosa del conocimiento, al señor Ganesha, el conocedor de los grandes misterios esotéricos del hinduismo, a los grandes maestros de luz, a los grandes gurus, incluyendo Patanjali, al Shiva Supremo, el gran maestro del yoga, el original, el Adi Guru, el primero que reveló el conocimiento a todos. Y a Parvati, la gran estudiante, la gran yogini. Respiras profundo. Disfruta de tu cuerpo, oxigena bien tu cerebro con una respiración consciente. Deja que tu mente se calme. Muy bien, abrimos los ojos. Ahí tuvimos la práctica de la voluntad, el esfuerzo de dirigir la atención a un punto en particular, en este caso el poder relajarnos un poquitico. Dice que el firme esfuerzo, la firmeza, siempre estar atentos, no dejar que la mente se vaya para un lado, para el otro, que los sentidos copen toda tu atención y la mente no se pueda enfocar, no dejar que el cuerpo empiece con sus manifestaciones físicas a distraerte como tengo frío, tengo hambre, tengo calor, me está doliendo. La firmeza. Cuando hablamos de firmeza me hace recordar una piedra, una montaña que está estable y el yogi debe mantener esa estabilidad en el enfoque. La voluntad dirigida hacia algo en particular. Generalmente los seres humanos dirigimos nuestra atención a las
satisfacción de los deseos. Entonces, en mi interior, en mi ahamkara, en mi ego, hay un deseo. Ese deseo es lo que impulsa a mi mente a enfocarse en la satisfacción de ese deseo. Entonces, digamos, deseo comer porque tengo hambre, entonces ese deseo impulsa, bueno, tengo que comprar la comida, voy a ir a la cocina a prepararlo, me voy para un restaurante o tengo ganas de comer algo que ya está hecho. El deseo motivó la voluntad para ejecutar un acto en particular. En las sesiones anteriores estuvimos hablando de cómo hacer que la voluntad vaya más allá de todos los estados psíquicos. Esos estados psíquicos, en lo que tiene que ver con lo más trascendente en el yoga, son distractores. Entonces, debemos enfocar la mente no hacia el deseo de lo sensorial, ni tampoco al flujo permanente de pensamientos. Tu mente está generando pensamientos todo el tiempo y se vincula con los deseos, entonces es un flujo difícil de contener. Así vivimos encarnación tras encarnación, año tras año, vida tras vida. Cuando somos muy pequeños, nuestro cerebro es inmaduro. Podríamos decir que al principio, cuando somos bebés, especialmente los primeros 7 años, hay todavía una posibilidad de que la mente esté en calma y de ahí encontramos que, por ejemplo, los bebés están como en un estado de éxtasis, tranquilos, se la pasan durmiendo el mayor tiempo. Podríamos decir que es un estado de la mente en calma. Luego ya la mente se empieza a alterar a medida que va pasando el tiempo y cuando ya llegamos después de los 7 años y en el transcurso de toda nuestra vida, esa mente es difícil de parar. Es difícil de parar porque está todo el tiempo conectada con el flujo permanente de los vrittis. Por eso hablamos de yoga, es el manejo de los vrittis. Los vrittis es el prana del que están compuestos los pensamientos. Y nos habla el maestro que debemos tener firmeza en nuestra voluntad. Y dice, mantenernos en la vida espiritual. Repito, el apropiado uso de la voluntad está en el firme esfuerzo de mantenerse en la vida espiritual. Cuando hablamos de vida espiritual no estamos hablando de vida religiosa. No estamos diciendo hacer este ritual, hacer esta ceremonia, estar al lado de la casta sacerdotal. Eso no es lo que está enseñando el maestro. Mantenerse en la vida espiritual es lo que llamamos la conciencia espiritual. Entonces el vidente adquiere la conciencia de su verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza es la conciencia espiritual. Esta conciencia espiritual es el Atman, enfocarme en mi Atman. No es el alma como un término que hemos hablado del cuerpo sutil, sino el Atman, la esencia divina pura de lo que realmente tú eres. Es complejo hablar de este tema ya que es un término Atman que no tiene como una definición porque está más allá de lo racional y está más allá de los conceptos, más allá de la palabra. En realidad es indefinible y es algo que trasciende la razón. Pero los yogis se han esforzado por darle algún tipo de enfoque pedagógico, claro está, y le decimos Sat Chit Ananda. Ese ser eterno, lleno de felicidad eterna, de conciencia eterna, de amor eterno, de sabiduría eterna. Ananda es felicidad eterna. El término Ananda me parece muy interesante, ya que el ser humano en este mundo material está buscando el placer y el confort y como toda la satisfacción. Pareciera como si buscáramos Ananda, la felicidad, pero como en este plano material no está ese Ananda, esa felicidad pura, solo encontramos es algo de placer, algo de satisfacción sensorial. Pero cuando hablamos de Atman, sí hablamos de felicidad eterna. El concepto de eternidad también es difícil de
de entenderlo. Antes decíamos, el universo es eterno, pero ahora nos hemos dado cuenta que el universo no es eterno, tiene unos límites. A veces el concepto de eternidad también entra dentro de la ilusión matemática, un símbolo, pero ¿qué es la eternidad? Algo que no nace, algo que no muere, algo que es permanentemente. Y cuando hablamos entonces en el yoga de canalizar toda nuestra fuerza, nuestra voluntad hacia mantenernos en la vida espiritual, implicaría poder tener todo mi enfoque hacia el Atman. El Atman tiene sinónimos como palabras que pueden entenderse cercanas como Paramatman, como Brahman, como Parabrahman. Los filósofos lo hablan del ser, de la esencia divina, pero no es un ser egoico, no es un ser relacionado con el cuerpo, no es un ser relacionado con la mente, es un ser en lo esencial, en lo primordial. Complejo, lo único que dicen los grandes maestros es que tú puedes experimentar tu Atman cuando meditas. Los libros no te van a poder dar una respuesta de tu Atman, aunque hay un conocimiento superior como el que estamos estudiando hoy que nos acerca desde la razón a poder como comprender un poquito más todo esto que es incomprensible. Ya estudiaremos el Katha Upanishad, pero él dice, difícil es alguien que hable sobre este tema. Y difícil es alguien que cuando se habla de este tema lo pueda entender y comprender. Muy afortunados son los que encuentran a alguien que habla sobre esta verdad que la ha vivido y alguien que la puede entender y poner en práctica. O sea, es como una situación que es como maravillosa. El poder encontrar a alguien que ha vivido esta experiencia y que tiene las palabras para enseñarlo y alguien que está preparado para captar esta enseñanza, entenderla, vivirla, ponerla en práctica. Mantenernos en la vida espiritual es el enfoque. Ese enfoque nos lleva a tener como un comportamiento de alguna otra manera. Ya no podemos ser los mismos de antes, porque entonces mi vida se va volviendo más sagrada, mi cuerpo se vuelve sagrado, mi palabra es sagrada, mis percepciones son sagradas, lo que como es sagrado. La vida espiritual se vuelve algo integral. No es solamente ir a un ritual, pero en el ritual tú puedes percibir la espiritualidad. No es solo hablar sobre algo religioso, pero en el hablar puedes experimentar la espiritualidad. Esta espiritualidad, esta vida espiritual es íntegra. Lo que hago con mi cuerpo, lo que hago con mi mente, lo que hago con mis emociones, el desarrollo que hago de mi ego, para que todo esté conectado con el Atman. Hay dos caminos, uno descendente en donde el Atman se contamina con tu ego, tus pensamientos y se va formando este cuerpo material con todas sus debilidades y sus defectos, con sus mañas, con sus infracciones, y ahí viene el enredo en el karma. Y el otro es el camino ascendente, donde yo como un humano, cualquier animalesco, como un pashu, que voy de la oscuridad, empiezo a ir hacia la luz. El primero es el camino de descenso, donde perdemos nuestra esencia divina y nos convertimos en animales humanos. La segunda es del animal humano ascendente que busca la realización espiritual. El camino del yoga que nos enseña Patanjali es desde la oscuridad hacia la luz, de la muerte a la inmortalidad, de abajo hacia arriba, de lo material a lo espiritual. Mantenernos en esa vida espiritual entonces significaría mantener el enfoque de ir evolucionando, avanzando. Es como un símbolo de luz. Sí, la luz me parece un buen símbolo. Estamos en la oscuridad, en una gran cueva, y de pronto a lo lejos vemos un puntito de luz. Queremos salir de esa cárcel, de esa cueva, estamos encerrados. Y vamos avanzando hacia esa luz, que esa luz es el Atman, que es la verdad suprema, y nos mantenemos enfocados. Quiero estar allá.
Cualquier otra situación adversa a mi alrededor no va a quitar ese deseo de estar allá, ese anhelo de estar allá, esa plenitud que yo quiero alcanzar con mi voluntad de estar allá. Y hemos dicho que la fuerza de voluntad se puede ir incrementando con pequeños detalles. Por ejemplo, voy a levantar mañana temprano y me baño. Eso ya es un acto de voluntad. Me levanto temprano y me baño. Me voy a poner a hacer una práctica de yoga una vez a la semana. Todos los domingos voy a ir a la clase de yoga grupal. Entonces mi fuerza de voluntad dice, me preparo para ese día ir allá a la actividad. Fuerza de voluntad, voy a consumir alimentos sanos. Entonces mi voluntad es, voy a comer alimentos sanos. No es que en la calle vi un alimento que no es sano y me provoqué y me lo comí. Y entonces cuando viene esa directriz de los chastras, la lectura de los yamas y niyamas, las palabras del guru, entonces hay una directriz. Yo lo acepto, no es algo de que yo me sienta doblegado ante alguien que me quiere imponer sus ideas, sino es mi propia búsqueda me ha llevado a entender que, por ejemplo, los yamas y niyamas, los textos védicos, el Sanatana Dharma me está diciendo, esto es lo que debes hacer si quieres llegar a esta realización espiritual. El primer paso que doy dentro de esa búsqueda de, por ejemplo, quiero hacer yoga todos los días, o voy a hacer ejercicios de pranayama, o voy a leer un texto de los Vedas diariamente, o me voy a asociar con los devotos, o voy a tratar de ser una persona con una dieta yógica. Todo eso es parte de ese proceso y mi vida se vuelve integral alrededor de alcanzar esa meta. No es para cultivar el ego, entonces no es para que los demás digan, oh, qué santo, oh, qué yogi, oh, está iluminado. Es algo propio, un esfuerzo que hago yo de mi voluntad para mantenerme en el camino, no dejar de avanzar en esa conciencia espiritual. Ok. 14. Esto se convierte en un seguro lugar de paz cuando se persigue larga, persistentemente y con rectitud. El término Shanti, paz, habíamos hablado de Ananda, felicidad. Todo esto son características de la espiritualidad. Amor eterno, paz eterna, felicidad eterna, sabiduría eterna, beatitud. Y puede haber otras definiciones, ya sabemos que está más allá de la definición del entendimiento, pero dentro de lo pedagógico nos va aclarando cositas. Cuando hablamos de la paz, los seres humanos vivimos sin paz. La mente nos intranquiliza, todo el tiempo andamos mal con nosotros mismos. Hay mucha gente que no puede quedarse ni sola un ratico en su casa porque su misma mente no le permite estar en paz con ellos mismos. Se la pasan pensando en problemas, en dificultades, en las cosas negativas y entonces cuando están solos la pensadera se vuelve peor. Hay personas que no pueden ni dormir porque que las deudas, que los líos familiares, que las preocupaciones académicas, preocupaciones en el trabajo, no hay paz. Esa paz también se ve interrumpida por las peleas con la familia, por los temas sociales, las presiones del sistema, las inseguridades. Es una situación muy compleja en poder encontrar paz. Lo externo afecta a las personas, no permite estar bien. Alguien me va a robar, están en guerras, va a caer un bombardeo, van a tirar la bomba atómica, las guerras atómicas que se están acercando, las peleas de los poderes, de los demonios con poder político queriendo molestar a todos. Vemos en los medios de comunicación toda la información en contra de la paz. Y viene nuestro amado maestro Patanjali y nos dice, puede ser un lugar de paz. Esto se convierte en un seguro lugar de paz.
es una buena motivación. Primero, la felicidad del Ananda, ser felices eternamente. Y segundo, poder estar en paz permanentemente. Y nos dice cuando hay una voluntad que está enfocada en la conciencia espiritual, en la vida espiritual, se convierte en un lugar de paz. Los yogis lo pueden lograr, pero el tema es que puede que haya guerra a su alrededor. Pero el yogi, cuando conecta su fuerza de voluntad, su conciencia con la divinidad suprema, con el alma que está dentro, así lo estén torturando, así lo estén martirizando, así lo estén crucificando, está aún en paz en su interior. Así su familia sea una familia no funcional y así su pareja sea una persona que está generando presiones, ese yogi puede estar en su estado de paz interior. Pero es un estado que se consigue a través de un trabajo arduo y nos dice, se persigue larga. O sea, la parte es una paz que no se logra de un día para otro. Es un trabajo que se va haciendo poco a poco. A medida que el yogi va avanzando en el control de su mente, en el control de sus sentidos, con la práctica de lo que es la metodología como tal, enseñada por el yoga. Este sendero se logra por el yoga, por eso se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Es a través del yoga como logramos esa meta. Es posible que necesitemos trabajar el cuerpo físico para tener el sistema nervioso más tranquilo y poder hacer que haya técnicas de relajación que puedan eliminar malestares físicos. Pero también viene el trabajo arduo del día a día, de ir enfrentando todo eso que me va quitando mi paz, y es un proceso que puede durar muchas vidas. Ya llevamos muchas vidas tratando de encontrar esta meta. Si volvimos a reencarnar es porque hay algo ahí que no logramos la meta. No perdamos esta oportunidad humana de alcanzar esa meta, encontrar esa verdadera paz. Intentémoslo una y otra vez, aunque ese intento implique sacrificios, austeridades, penitencias, no ser indulgentes, el autocontrol. O sea, esto no se consigue solo con rezar y estar ahí en un templo o en un monasterio todo el día rezando. Es algo que implica el vivir la vida en plenitud yógica y exige un esfuerzo de tu parte. Persistentemente. El término largo habla de tiempo y la persistencia ya es una actitud. Me caí, me levanto. Hay una dificultad, vuelvo a hacerlo. Hay una barrera, la supero. Estoy en una crisis, debo pasar esa crisis. La persistencia es algo valioso y la voluntad ahí tiene que aplicarse, porque la voluntad dice, yo voy a hacer esto y me veo en un espejo y veo que hay algo que no está funcionando bien, tal vez una infracción, tal vez cometí un error, tal vez me generé otro karma negativo al no andar por el buen camino. La persistencia dice, ya hay una motivación y esa motivación me implica un tiempo largo de trabajo, pero también no darme por vencido ante ninguna dificultad. Y luego habla con rectitud, me gusta ese término. La rectitud, el camino recto. Recto pensar, recto hablar, recto obrar, recto omitir. Este término de rectitud no está basado en el falso moralismo ni en conceptos éticos y morales puritanos, porque ahí es donde se ve ese juego de el puritanismo, haciéndonos pensar que esto es lo adecuado, pero que esto no. Y esos términos de qué es lo bueno y qué es lo malo es muy relativo. Para los hindúes es un gran pecado comer carne, pero para los occidentales es muy bueno comer carne. Entonces, si yo tuviera la visión de un occidental, el camino recto para mí sería comer carne porque es bueno.
Para los hindúes es algo muy bueno, por ejemplo, la meditación. Pero para los occidentales lo bueno es tener dinero y tener mucha actividad productiva, entonces dedicar todo mi esfuerzo para tener mucho dinero, para comprarme la mejor casa, la mejor carro y poder así tener todos los placeres sensoriales. Para los yogis es muy bueno el autocontrol y la penitencia del sacrificio. Para los occidentales lo bueno es andar de rumba, pasarla rico, tomar trago, hacerlo mejor de la gratificación sensorial. Ok, entonces ahí es donde les digo yo, el juego de la rectitud tiene que ser bajo la visión del Sanatana Dharma. La visión del Sanatana Dharma no es la visión de los hedonistas, de comamos y bebamos que mañana moriremos, ni es la visión de los materialistas, solamente es importante la materia y nada más, entonces vivamos al máximo los placeres, porque al fin y al cabo la vida solamente es una y nos interesa es tener mucho dinero, mucha belleza, mucha fama, mucho poder. La visión del Sanatana Dharma es una visión basada en las enseñanzas de Patanjali sobre mantenernos enfocados en la vida espiritual. Esta vida espiritual implica el cumplimiento de los yamas y niyamas. Ya hablaremos en este libro sobre ellos, pero en un primer paso, la rectitud implica un camino de amor, de respeto, de servicio, de amabilidad, de autocontrol, de la ahimsa, la no violencia. Ese camino tiene un juego importante en lo que tiene que ver con la moral, pero no el falso moralismo, y algo que tiene que ver con la conciencia. Hay algo dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, que es como la voz de la conciencia que te puede implicar, este es el camino verdadero. Cuando alguien tiene un ego asúrico, el camino verdadero para ellos es matar y robar, porque dicen, si yo quiero es tener mucho dinero, no me importa matar, no me importa robar, lo importante es tener mucho dinero y tener poder, es la visión de la asura. La visión de los karmis, que son los seres humanos comunes y corrientes, la visión de ellos es tener placer y sensorialidad todo el tiempo. Entonces, la voz de la conciencia de ellos está conectada es en la búsqueda de placer y sensorialidad, no hay otra. La conciencia del yogi es una conciencia que está conectada con el Atman, con la esencia divina, y esa conexión con el Atman, con la esencia divina, nos habla de pureza, de santidad, de impecabilidad. Pero ahí viene el concepto de impecabilidad, qué es pecado, qué no es pecado. Y ahí es importante entonces el tema de los yamas y niyamas desde la visión del Sanatana Dharma, de los grandes gurús iluminados que nos han enseñado el camino de la luz para seguirlo apropiadamente. Este camino de la luz ellos lo han dado a la humanidad porque ellos lo han vivido y han alcanzado el samadhi. No es un camino de especulación filosófica como alguien que estudió filosofía y dice, este es el mejor camino, tal vez seamos existencialistas, ok, sigamos a Nietzsche, o tal vez a Hegel, o a otros filósofos, o sea, cada uno tiene una visión de la vida filosófica que está basada en solo la razón. El concepto del camino yogi es un camino basado en la conexión con el Atman, con la verdad esencial del Atman, la esencia divina del Brahman, de Paramashiva. Es un camino muy especial. El camino de la rectitud. Este camino implica recto pensar, es decir, pensar cosas buenas, recto hablar, hablar cosas bonitas, favorables, positivas. El recto obrar, el hacer lo mejor en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades, trabajar el cuerpo en salud y bienestar, tener un cuerpo sano, fuerte, vital. Y recto omitir implica dejar de hacer cosas que me van a llevar a la decadencia, a generar más oscuridad en mi aura, a generar enfermedades y una vida llena de problemas.
ahí empezaríamos entonces el trabajo de la rectitud para lograr entonces lo que queremos de esa paz. Y ahí viene toda la práctica del yoga. Hagamos la práctica del yoga como enseñan los grandes maestros. No es solo hacer yoga un ratico, es hacer yoga 24 horas. En la noche hago nidra yoga, el yoga del soñar. En el día hago karma yoga, el servir a la humanidad y actuar sin esperar nada a cambio. En un momento hago mis prácticas de hatha yoga para tener mi cuerpo sano, fuerte y vital. Practico bhakti yoga en los momentos de los rituales. Hago ana yoga en el momento de la alimentación. Y mi vida se vuelve una vida yógica. Y ese momento de vida yógica es lo que finalmente lleva al recto camino, al recto pensar, hablar, obrar y omitir. 15. La cesación de la indulgencia para con nosotros mismos es el consciente dominio de nuestra sed de placeres sensuales ahora y siempre. Qué bonito, a medida que vamos avanzando en el camino, el maestro nos va dando más luz. Ya habíamos hablado de la indulgencia. Somos muy indulgentes. Es decir, yo sé que debo hacer esto, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Por alguna justificación ideológica o simplemente porque no tengo disciplina. Pero generalmente hay una justificación ideológica. Tengo hambre, voy a comer y me dijeron que puedo comer esto y esto y esto porque me identifico con este tipo de filosofía y termino comiendo cosas que hacen daño a mi cuerpo y que le hacen daño a la naturaleza. Es solo un ejemplo en el comer. Ser indulgentes en todo. En la sexualidad también puedo ser indulgente. Si yo hago un voto que digo voy a manejar una sexualidad mucho más de autocontrol, entonces debo yo tratar de hacer esa sexualidad de autocontrol o voy a basar mi sexualidad en el amor, no en el placer, en el erotismo y en la pornografía. Entonces dirijo mi sexualidad hacia el amor. O si un yogi dice voy a hacer un sannyasi, voy a hacer un voto de castidad total, si es su voto, debe hacerlo, porque es el voto que hizo y darse una justificación en su mente de que no voy a hacer eso porque, no, tal vez los instintos me ganan o lo que sea. Hay algo que se llaman bratas. Los bratas son votos que hacen los yogis. Nosotros, los yogis, hacemos votos. Por ejemplo, nosotros los yogis hemos hecho el voto de ser vegetarianos, estrictos vegetarianos, 100% vegetarianos. Entonces es un voto que yo he hecho y parte de mi vida es no ser indulgente con ese voto. Entonces revisamos bien que algo no tenga un huevo, que no tenga nada de carnes, etc. Cada tradición yogi hace unos votos muy particulares y esos votos deben cumplirse a cabalidad. Si soy indulgente, no los cumplo por algún tipo de excusa ideológica, no voy a avanzar. Entonces me quedo estancado y no voy a salir del samsara, no voy a lograr la meta que me he propuesto. Luego habla de el consciente dominio de nuestra sed de placeres sensuales ahora y siempre. Ser conscientes es muy importante, no instintivos. Hoy hablamos en la clase de yoga sobre eso. Cuando los instintos crecen, a veces toman control sobre la mente y actúo impulsivamente. Es decir, tengo hambre y veo cualquier cosa en la calle y me la como porque tengo hambre. Es un instinto. Pero cuando soy consciente, digo, yo tengo hambre, sí, pero voy a esperar a llegar a mi casa a comer un alimento sálvico que yo mismo preparo para poder disfrutar de una alimentación sana. O en una variedad de cosas que hay en la calle por comer, pues tal vez me compro una frutica para disfrutar y no me como eso que sé que me va a hacer daño y me termina haciendo que mi energía baje, mi vida se vuelva tamásica o rajásica, me convierta en una asura o un karmi en vez de ser un yogi.
Los placeres sensuales es como un mundo muy excitante. Todos los sentidos están siempre buscando ese placer, esa sensualidad. Cuando hablamos de lujuria, la lujuria no solamente es algo sexual. La lujuria está en todos los sentidos. Cada uno de los sentidos tiene un aspecto de lujuria, de querer satisfacerse más y más y más y más hasta que se vuelve una adicción, se vuelve gula, se vuelve glotonería, se puede volver desórdenes, incluso psicopatologías. Como nos han enseñado en este plano material a que la vida es pasarla rico y disfrutar al máximo de la sensorialidad, eso es una enseñanza que viene de los romanos aquí en Occidente, de todas esas influencias del hedonismo como tal. Al fin y al cabo estamos bajo todavía esa influencia romana, y la influencia romana tenía que ver mucho también con la influencia griega, que es una filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. Y que lo máximo que puede hacer un ser humano es disfrutar al máximo de su cuerpo y su sensorialidad, que eso, para eso es un ser humano. Y muchas de las religiones occidentales tienen ese concepto. Por ejemplo, para un judío lo máximo es tener una buena casa, tener una esposa bonita, tener muchos hijos, tener mucho dinero, una buena empresa. Y eso es que Dios lo quiere mucho y es una persona que se siente plena en el desarrollo como humano. Y entonces ahí vienen los conceptos de que como, no importa lo que como, lo importante es que me dé placer y disfrutarlo al máximo. Que bebo, no me importa lo que bebo, lo importante es emborracharme seguramente y estar en plenitud en ese lo que bebo. Y el sexo, ¿qué importa sino solo el placer y nada más? Ok, entonces ahí viene ese concepto de que la sensorialidad pareciera lo máximo para los seres humanos. El Katha Upanishad dice, el camino de la sensorialidad lleva por un lado y el camino del yoga lleva por el otro lado. El camino de la sensorialidad te envuelve en el samsara y es al final un camino de sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte, y un ciclo de renacer una y otra vez envueltos en el samsara. Esa filosofía de la sensorialidad nos enreda. El otro camino, que es el del yoga, es un camino de austeridad, de sacrificio, de penitencia, pero nos lleva a la meta, mukti, la liberación. Pero el camino del yoga, de la austeridad y la penitencia no implica no disfrutar de las cosas como una comida, como un prashadam delicioso, el ver un atardecer y disfrutar de la belleza está muy bien, pero no es con lujuria. Hablábamos con Swami Purna, cuando uno ve a alguien y lo desea, digamos, una mujer bonita, y un hombre dice, yo quiero poseerla, es lujuria. O sea que ya no está solo viendo la belleza, sino está deseando esa belleza para sí. Yo veo una flor y digo, qué hermosa la flor, pero cuando yo la quiero coger y llevármela para mi casa y ponerla en un florero, es un acto lujurioso de esa flor. Veo una fruta y digo, oh, qué linda fruta, la divinidad está ahí. Pero cuando ya me pongo de glotón y me las quiero comer todas y solo para mí, ahí está el acto de lujuria sensorial. Este acto de ser yogi no significa una vida aburrida, pero sí es una vida de autocontrol, de conciencia. Soy consciente de qué es lo que me sirve dentro del sendero de yoga, dentro de mi vida espiritual, y qué no. Hay cosas aquí de la sensorialidad que me enredan. El que busca solo la sensorialidad, por ejemplo, en la sexualidad, entonces va a la pornografía y se está masturbando y va donde las prostitutas o prostitutos y quieren estar allá solo en la gratificación sensorial. Y todo su dinero, su energía, sus recursos va allá. El que es glotón, todo es para comer, comer y comer, y quiero comer más y experimentar más sabores y más comidas, aunque esas comidas sean tamásicas y rajásicas. Termino en una obesidad, en una enfermedad. El que es yogi disfruta de la vida natural,
pero no está basado en la lujuria. Y en su vida está la conciencia de qué es lo correcto e incorrecto, de acuerdo a las enseñanzas dadas por el Guru y por el Sanatana Dharma. Entonces dice, dominio nuestra sed de placeres sensuales ahora y siempre. Entonces viene el término de que no es solo por un momentito. Si yo hoy hago ese trabajo bonito de conciencia espiritual de autocontrol, pero ya al ratico no lo hago, me faltó la voluntad, entonces digamos que no voy a avanzar, me quedo estancado o es posible que me degrade, porque eso suele pasar. Estoy con la congregación, disfruto de la enseñanza del guru y luego salgo de la congregación, inmediatamente viene la influencia de los amigos, de la sociedad, de la familia y caigo. Quiero ser vegetariano, pero llego a mi casa y mi papá y mi mamá me tienen un plato de carne y entonces me es difícil decir, no, yo no como eso porque yo soy yogi, yo soy vegetariano. Y el papá y la mamá se ponen a pelear, usted se va a desnutrir, eres un ignorante, pero si Jesús comió carne, mire, usted debe comer esto porque los médicos dicen que esto es así y así. Si ves la presión social, el gurú te dice unas cosas, la sociedad, la familia te dice otras. A veces la mayor presión social que hay en contra del yoga es la misma familia, que no aceptan la vida yógica como una vida ejemplar, terminan antes, por el contrario, generando presiones. Entonces lo que hacen los yogis es independizarse económicamente para poder tener su propia mercado, poder hacer lo que les gusta. Por eso es tan importante la vida de los ashram, donde el guru nos da la oportunidad de tener una vida yógica sin necesidad de estar bajo las presiones sociales que nos incitan a malos hábitos y malas costumbres. ¿Cómo estamos de tiempo? 12:10. Dejamos así. Bueno. Ok, damos por terminada esta actividad. Espero que les sirva de reflexión. Hasta pronto. Om Namah Shivaya.